¿Alguna vez en tu vida has descubierto algo que no debías? Algo que cambió todo lo que creías saber sobre las personas que te rodean? Responde con sí o no en los comentarios, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia que te hará cuestionar hasta dónde llegarías para proteger a los que amas. La sequía había llegado como una maldición bíblica al Valle de Montellano en aquel verano maldito de 1892, convirtiendo la tierra fértil en polvo agrietado y las esperanzas de los campesinos en cenizas que el viento dispersaba sin piedad. El sol golpeaba implacable sobre las colinas onduladas de Andalucía, un calor seco y sofocante que arrancaba hasta el último suspiro de humedad del aire viciado, dejando solo la reverberación fantasmal que hacía temblar el horizonte. Carmen Jiménez Morales apretaba con fuerza desesperada contra su pecho a la pequeña Lucía, cuyo cuerpo menudo de apenas 4 años temblaba de hambre y sed, un temblor seco e irregular que luchaba inútilmente contra el calor abrasador que convertía cada paso sobre el camino polvoriento en una agonía insoportable. Sus otros 3 hijos, Miguel, el mayor de apenas 11 años, que ya mostraba en su rostro demacrado la seriedad prematura de quien ha visto demasiado sufrimiento para su edad, junto a los gemelos Andrés y Felipe de 8 años, se agrupaban a su alrededor como pájaros sedientos que buscan refugio bajo las alas maternas, descalzos en el polvo caliente que subía por sus pantorrillas flacas y sucias, manchando sus ropas ya raídas, remendadas 1000 veces, que colgaban de sus cuerpos desnutridos como harapos de espantapájaros. El sonido de la puerta de madera maciza al cerrarse con violencia brutal en el cortijo de los Salazar fue el verdadero golpe, el estruendo definitivo del rechazo en pleno mediodía, mientras el sol alcanzaba su cenit despiadado. Era un sonido que resonó en el alma de Carmen como una sentencia de muerte, como el portazo final de todas las esperanzas que alguna vez había albergado. Hacía apenas 2 horas de aquel momento terrible. Su cuñado don Rodrigo Salazar y Menéndez, un hombre alto y encorvado, de 43 años, con ojos fríos color avellana, que nunca mostraban una chispa de compasión y un corazón tan seco y agrietado como el trigo que guardaba celosamente en sus graneros subterráneos, había dictado sentencia con la frialdad de un juez que condena a muerte. La caridad se acabó, Carmen, había dicho con voz monótona, sin siquiera dignarse a mirarla a los ojos, mientras contaba monedas de cobre sobre su escritorio de caoba importada. Su voz, sin inflexiones emocionales de ningún tipo, cortaba más profundo que el viento caliente del sur que traía arena del desierto. El trigo es para quien lo siembra con sus propias manos, no para viudas ociosas y sus críos que solo saben llorar y pedir limosna. Rodrigo había heredado la finca de 1000 hectáreas tras la muerte súbita y sospechosa de su hermano mayor Antonio, esposo de Carmen, en un supuesto accidente con el ganado hacía apenas 2 años. Un accidente que nadie presenció, un accidente del que Rodrigo nunca habló con detalles, un accidente que dejó a Antonio con el cráneo destrozado al pie de un barranco donde nunca pastaban vacas. Y con la tierra fértil heredó también el poder absoluto de decidir quién comía pan y quién perecía lentamente de hambre bajo su sombra despiadada y calculadora. La viuda y sus 4 hijos huérfanos eran para él solo bocas inútiles que restaban a su ganancia trimestral, un lastre económico molesto que finalmente, aquel día de julio infernal, había decidido eliminar de sus libros de cuentas con la misma frialdad con que se elimina una cifra errónea. El aire en el patio del cortijo olía a polvo reseco que se pegaba en la garganta, a paja quemada por el sol implacable que llevaba 3 meses sin dar tregua, y a la amarga desesperanza que se adhería a la piel como una segunda capa de suciedad imposible de lavar. Los hombres de Rodrigo, 3 jornaleros de rostros curtidos y miradas esquivas, llamados Sebastián, Tomás y el joven Emilio, sin mirarla directamente a los ojos, con esa cobardía característica del que obedece órdenes injustas sin cuestionarlas, porque necesita conservar su propio empleo, habían arrojado las pocas pertenencias de Carmen desde el cuarto que había compartido con su difunto esposo, con una eficiencia brutal, mecánica y metódica que hablaba de años de práctica, desalojando familias. El jergón deshecho
lecho de su matrimonio, aquel donde había concebido a sus 4 hijos y donde había llorado la muerte de Antonio en noches de insomnio interminables, yacía roto sobre el polvo. La olla de hierro negro abollada que había pertenecido a su propia madre fallecida y que representaba su única herencia familiar, rodó hasta detenerse junto a un muro. Las alpargatas rotas de Miguel, remendadas con hilo de cáñamo una docena de veces hasta que ya no quedaba nada que remendar, fueron lanzadas sin ceremonia. El único baúl de madera de pino carcomido por los años, que guardaba celosamente la camisa de lino blanco de su difunto esposo, la que usó el día de su boda hace 13 años en la pequeña capilla del pueblo, junto con el rosario de nácar de su abuela y 3 fotografías descoloridas, todo yacía ahora en un montículo miserable bajo el sol despiadado, hundiéndose lentamente en el polvo fino que todo lo devoraba y lo cubría con su manto gris de olvido. Carmen observó en silencio sepulcral, incapaz de articular palabra, como la puerta de madera de su antiguo hogar, la única casa que había conocido desde que se casó con Antonio a los 19 años, llena de sueños e ilusiones que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra mujer, se cerraba para siempre con un golpe definitivo y brutal. El sonido seco de la madera maciza contra el marco de piedra fue un punto final tajante, una bofetada invisible que la dejó sin aliento, mucho más que el calor abrasador de 42 grados que caía como plomo fundido desde un cielo sin una sola nube. Se quedaron allí parados en medio del patio de tierra compactada, un grupo trágico e inmóvil bajo el sol de justicia que no perdonaba, observando la puerta cerrada con una mezcla de incredulidad, terror y una sensación de irrealidad, como si todo fuera una pesadilla de la que pronto despertarían. Los niños no lloraban, ya no les quedaban lágrimas que derramar. El shock profundo y la deshidratación acumulada los había enmudecido de forma antinatural, robándoles incluso la capacidad de expresar su dolor. Solo temblaban con esos espasmos cortos, involuntarios e irregulares que preceden al colapso por insolación y al golpe de calor mortal. Carmen sintió el gemido débil y lastimero de Lucía vibrar contra su propio pecho exhausto, un sonido que apenas era audible pero que le atravesaba el alma como un cuchillo al rojo vivo. Era un sonido hueco, frágil como el cristal más delicado, y supo, con la certeza absoluta y terrible que solo una madre posee, esa intuición visceral que viene de lo más profundo del instinto maternal, que la niña no sobreviviría el día sin agua limpia y sin sombra protectora donde refugiarse del sol asesino. El calor la estaba consumiendo desde adentro como una hoguera invisible, cocinando sus órganos vitales, y la sed implacable la remataba desde afuera con cada respiración seca y rasposa que arrancaba lo último de humedad de sus labios agrietados que sangraban. Debía moverse urgentemente. Cada segundo que pasaban parados era un segundo más cerca de la muerte. No había tiempo para el luto por el hogar perdido, por los recuerdos felices que quedaban encerrados tras esa puerta cerrada, solo para la urgencia desesperada de la vida que se le escapaba literalmente entre los brazos temblorosos. Agarró con fuerza la mano pequeña y sudorosa de Miguel, que a sus 11 años de edad intentaba mantener con todas sus fuerzas una compostura de hombre adulto que estaba muy lejos de poseer, apretando los labios con determinación para no llorar delante de sus hermanos menores. «Mamá, ¿a dónde vamos?», susurró Miguel con voz quebrada y temblorosa por la sequedad de su garganta agrietada que le dolía al tragar. Carmen no tenía respuesta inmediata ni plan alguno. Miró desesperada alrededor del valle que conocía desde niña, al paisaje que se ondulaba bajo el calor sofocante como una ilusión líquida, a las puertas firmemente cerradas de los otros cortijos de jornaleros que se veían a lo lejos como puntos blancos en el paisaje ocre, pero sabía con certeza absoluta que ninguna se abriría para ellos, ni siquiera una rendija de esperanza. El miedo paralizante a don Rodrigo Salazar era más espeso y pegajoso que el polvo que flotaba constantemente en el aire viciado del valle. Todos le debían dinero, todos dependían de su tierra para trabajar, todos temían su ira y sus represalias. Estaban completamente solos en el mundo, absolutamente abandonados por la comunidad que debería haberlos
menos protegido. Sin rumbo claro ni destino definido, Carmen comenzó a caminar, alejándose del valle cultivado con paso tambaleante, subiendo por el sendero pedregoso y estrecho que se convertía en una senda áspera e irregular hacia las colinas áridas del sur. Cada paso era un esfuerzo monumental que requería toda su fuerza de voluntad. El polvo fino se levantaba con cada pisada, formando pequeñas nubes grises, y el peso de Lucía, que normalmente no representaba problema alguno, parecía duplicarse con cada metro recorrido bajo el sol implacable. Los gemelos Andrés y Felipe, tomados de la mano con fuerza uno al otro, como si temieran que el viento los separara para siempre, tropezaban constantemente con las piedras sueltas del camino y caían de rodillas sobre las piedras afiladas que les cortaban la piel, dejando rastros de sangre en el polvo, pero se levantaban en silencio estoico, sin quejarse, sus rostros demacrados manchados de polvo seco, sudor y lágrimas silenciosas que se secaban antes de poder rodar por sus mejillas hundidas. María, pensaba Carmen mientras caminaba en una especie de trance, su hermana María, que vivía en Sevilla con su esposo comerciante, ni siquiera sabía de su situación desesperada. Las cartas que Carmen había enviado durante los últimos 2 meses habían quedado sin respuesta, probablemente interceptadas por el mismo Rodrigo, que controlaba hasta el correo que entraba y salía del valle. El calor arreciaba sin tregua ni misericordia conforme avanzaba la tarde, convirtiendo el paisaje seco en una masa borrosa de ocres desteñidos, marrones quemados y grises polvorientos que hacían daño a la vista. El viento caliente del sur soplaba intermitentemente entre los peñascos áridos y las rocas calcáreas, un sonido sibilante y amenazador que parecía burlarse cruelmente de su fragilidad humana, de su insignificancia ante las fuerzas de la naturaleza. Carmen subía por puro instinto primitivo de supervivencia, sin pensar realmente en hacia dónde se dirigían, buscando desesperadamente sombra en las colinas inhóspitas, alejándose de los campos cultivados de trigo y olivos que ahora le pertenecían solo a Rodrigo y a su codicia insaciable. El gemido débil de Lucía se volvió aún más débil, casi imperceptible, apenas un suspiro corto y doloroso que apenas lograba salir de su garganta reseca e inflamada. Carmen se detuvo bruscamente en medio del sendero, el pánico súbito oprimiéndole la garganta como una mano invisible que la estrangulaba, robándole el aire. Necesitaba sombra urgentemente, cualquier cosa que los protegiera del sol asesino, un voladizo de roca, una grieta en la montaña, una cueva, lo que fuera que les diera un respiro. Fue entonces, en ese momento de desesperación absoluta, cuando lo vio claramente entre la reverberación ondulante del calor y el polvo que se arremolinaba formando pequeños remolinos fantasmales. Una sombra más oscura destacaba en la ladera rojiza de la montaña seca. Era el gran alcornoque hueco, el árbol ancestral de los lamentos que llevaba allí desde antes de que existiera el pueblo. Incluso en su desesperación absoluta y en el estado de semi-inconsciencia causado por el calor, Carmen sintió un escalofrío profundo que no tenía nada que ver con el calor sofocante que la envolvía como un horno. El árbol de los lamentos, los ancianos del pueblo, especialmente el viejo Matías, que tenía 87 años y recordaba historias que nadie más conocía, se santiguaban solo al mencionarlo con voz temblorosa y ojos llenos de miedo ancestral. Era un lugar maldito del que se hablaba solo en susurros temerosos junto al pozo comunal cuando las mujeres lavaban la ropa, una historia de advertencia para niños desobedientes y viajeros incautos que no conocían las tradiciones del valle. Ningún pastor, ni siquiera los más valientes o los más desesperados por encontrar pasto en tiempo de sequía, dejaba que sus ovejas pastaran cerca de ese alcornoque retorcido y gigantesco que parecía haber crecido de forma antinatural. Ningún leñador, por mucha necesidad que tuviera de madera para vender, se atrevía a cortar ni una sola rama de sus extremidades nudosas y retorcidas que se extendían como brazos artríticos hacia el cielo, temiendo despertar lo que habitaba en su interior hueco, en las profundidades de su tronco carcomido por siglos. La leyenda, tan vieja como el valle mismo y probablemente mucho más antigua, decía que el árbol lloraba en las noches sin luna, con un sonido que helaba la sangre, un llanto que venía desde sus raíces profundas, que se hundían quién sabe
sabe cuántos metros bajo tierra, desde el corazón podrido de su tronco vacío que albergaba secretos que el mundo había olvidado. Era un tabú ancestral, profundamente arraigado en la cultura del valle, una frontera invisible pero absolutamente respetada entre el mundo de los vivos y algo más oscuro, más antiguo y más peligroso que nadie se atrevía a nombrar directamente. Se contaban historias escalofriantes transmitidas de generación en generación de hombres que, buscando refugio del sol durante las siestas más calurosas y mortales del verano, habían cometido el error de entrar en la base hueca del árbol para no volver a ser vistos jamás, tragados por la tierra, desaparecidos como si nunca hubieran existido. O peor aún, mucho peor, según contaba el viejo Matías, con voz temblorosa junto al fuego en las noches de invierno, habían salido al anochecer del día siguiente, pero diferentes, profundamente cambiados, con la mirada perdida en la nada y el alma vacía como una cáscara hueca, murmurando incoherencias sobre susurros y voces que venían desde abajo, desde las raíces que se hundían en el mismísimo infierno. La gente sensata del valle, aquellos que respetaban las tradiciones y las advertencias de los ancestros, prefería caminar kilómetros extra bajo el sol inclemente y arriesgarse a morir de insolación antes que tomar el atajo directo que pasaba junto a ese árbol maldito. Decían con convicción absoluta que cualquiera que entraba en su interior oscuro era reclamado irrevocablemente por los antiguos, aquellos seres o espíritus que vivieron y murieron allí antes de que el valle tuviera nombre cristiano, antes de que llegaran los moros, antes incluso de que los romanos conquistaran estas tierras. Sus lamentos eternos, aseguraban los viejos del pueblo con total certeza, mientras se persignaban repetidamente, se mezclaban con el viento nocturno que bajaba de las montañas, una advertencia eterna a los vivos para que no profanaran ese lugar que era sagrado y maldito simultáneamente. Carmen dudó durante un segundo que se sintió eterno, su cuerpo entero paralizado, entre el terror ancestral, profundamente arraigado en su educación católica y supersticiosa, y la urgencia maternal absoluta que superaba todo instinto de supervivencia personal. La leyenda tiraba de ella hacia atrás con fuerza invisible, hacia el sol que mataba lentamente pero con certeza matemática. Pero entonces, en ese momento decisivo, miró directamente el rostro pequeño de Lucía en sus brazos temblorosos. Sus labios infantiles tenían un tinte azulado alarmante, a pesar del calor abrasador que los rodeaba. Sus ojos, normalmente vivaces, estaban cerrados con fuerza, como si el simple acto de abrirlos requiriera más energía de la que poseía. Su respiración era apenas un soplo irregular y aterrador que apenas movía su pequeño pecho. El miedo a la leyenda del árbol maldito era un lujo abstracto que no podía permitirse en ese momento crítico de vida o muerte. La muerte por insolación y deshidratación era una certeza implacable, científica e inevitable que sostenía literalmente en sus brazos temblorosos que ya apenas podían con el peso. El árbol hueco era un quizás incierto, una posibilidad ambigua, un riesgo calculado. El sol abrasador era un final seguro, matemático e inmediato para sus 4 hijos. La elección, aunque aterradora hasta los huesos y contraria a todo lo que le habían enseñado desde niña, era absolutamente evidente cuando se planteaba en esos términos tan crudos. El instinto maternal primario, ese fuego antiguo que arde en el corazón de toda madre desde el principio de los tiempos, aplastó 1000 años de superstición acumulada en un solo segundo de claridad absoluta. «Vamos, rápido, entren todos ahora mismo», ordenó Carmen con voz que no admitía discusión. Su voz sonaba extraña incluso para ella misma, ronca por la sed acumulada y la determinación férrea que nacía de la desesperación absoluta. Empujó sin ceremonias a Miguel y a los gemelos Andrés y Felipe hacia la abertura oscura en la base del tronco gigantesco y retorcido que prometía al menos sombra bendita contra el sol que no daba tregua ni un segundo de respiro. Los 3 niños vacilaron visiblemente en el umbral, sus pequeños cuerpos flacos, rígidos de miedo ancestral ante la oscuridad que los miraba desde el interior como una boca abierta dispuesta a devorarlos. Pero el tono imperativo e innegociable de su madre no admitía réplica ni cuestionamiento alguno. Entraron tropezando torpemente uno por uno, desapareciendo de la luz cegadora del
del exterior hacia las sombras frescas y misteriosas del interior, como si fueran tragados por la tierra misma. Carmen fue la última en entrar, dando una última mirada prolongada al sol implacable que borraba toda esperanza del mundo que conocía desde su nacimiento, antes de sumergirse ella misma, con Lucía en brazos, en el vientre hueco del alcornoque ancestral, llevando a su hija más pequeña contra su corazón que latía con fuerza alimentado por el miedo y la esperanza entremezclados. La oscuridad los engulló por completo en un instante, pero lo primero que sintieron, antes incluso que sus ojos se adaptaran a la penumbra, fue el alivio inmediato y casi milagroso del frescor. Era como entrar en otro mundo completamente diferente, como atravesar un portal hacia una dimensión paralela. El calor sofocante del exterior se convirtió en una frescura casi fría que les erizó la piel sudorosa, como si el mundo ardiente estuviera ahora a leguas de distancia, separado por las gruesas paredes del tronco hueco que debía medir al menos 4 metros de diámetro. La oscuridad no era absoluta y opresiva, como en el interior de una cueva sin salida. Pequeñas rendijas y grietas en la corteza gruesa dejaban pasar rayos delgados de luz dorada que creaban un ambiente crepuscular y fantasmal, casi onírico, iluminando partículas de polvo que flotaban en el aire quieto. Carmen dio un paso cauteloso hacia el interior, tanteando el suelo irregular con los pies descalzos y llenos de cortes. Para su sorpresa absoluta, el suelo no estaba cubierto de tierra seca como esperaba, sino de algo blando y húmedo que cedía bajo su peso. Era musgo espeso y esponjoso, musgo verde y vivo, imposiblemente húmedo en medio de la peor sequía en 30 años, según recordaban los ancianos del pueblo. El aire en el interior estaba fresco, casi frío, comparado con el horno exterior, sin el látigo cruel del sol, y olía profundamente a tierra mojada después de la lluvia, a madera podrida por los siglos, a la humedad de décadas o quizás siglos atrapada en ese espacio cerrado que parecía existir fuera del tiempo normal. Pero debajo de esos olores naturales y reconfortantes había algo más perturbador y difícil de identificar. Un olor agrio y penetrante, casi metálico, como a vinagre fermentado durante años o a hierro oxidado expuesto a la humedad constante. Un olor que le erizó instintivamente la piel de los brazos y le provocó un escalofrío que recorrió toda su columna vertebral. Un gemido ahogado y aterrado escapó de la garganta de Andrés, uno de los gemelos, y Felipe inmediatamente se aferró con fuerza a las piernas delgadas de Miguel, quien a pesar de su propio temblor incontrolable y visible, se mantuvo erguido con valentía admirable, intentando ser el hombre de la familia como le había enseñado su padre antes de morir. «No se separen ni un solo paso», ordenó Carmen con voz firme, aunque su propia voz sonaba débil y extraña en la inmensa cavidad resonante del árbol hueco. Los niños obedecieron inmediatamente en silencio absoluto, agrupándose instintivamente como pollitos asustados que buscan protección mutua. Carmen dejó que sus ojos castigados por el sol se acostumbraran lentamente a la penumbra filtrada, parpadeando repetidamente mientras su visión se ajustaba al cambio drástico de iluminación. El interior del árbol era mucho más vasto de lo que jamás hubiera imaginado. El tronco hueco formaba una cámara natural que podría albergar fácilmente a una docena de personas si se apretaban, con el techo perdiéndose en las sombras a varios metros por encima de sus cabezas. El suelo, cubierto completamente de ese musgo imposible que parecía absorber el sonido de sus pisadas, era suave y acoginado bajo sus pies descalzos y doloridos. Una sensación casi obscena y surreal después de caminar durante horas sobre el polvo abrasador y las piedras afiladas del sendero. Las paredes interiores del tronco eran irregulares y orgánicamente retorcidas, formando nichos naturales y cavidades de todos los tamaños, como si generaciones de insectos y pequeños animales hubieran excavado refugios en la madera blanda. Pero lo más sorprendente, lo que hizo que el corazón agotado de Carmen diera un vuelco de esperanza repentina, era el goteo constante de agua. Agua limpia. En medio de la peor sequía que había golpeado Andalucía en 3 décadas, dentro de ese árbol hueco, supuestamente maldito, goteaba agua clara desde algún lugar invisible en lo alto del tronco carcomido. Se sentaron exhaustos sobre el musgo húmedo y suave, acurrucándose instintivamente unos contra otros, alejándose por precaución
precaución de las paredes rugosas que parecían respirar con vida propia en la penumbra. Carmen acomodó a Lucía con cuidado infinito, quitándose su propio pañuelo de algodón desteñido, la única tela relativamente limpia que tenía, para abanicerla suavemente e intentar bajar su temperatura corporal elevada. La niña gemía débilmente con un sonido que partía el alma. Su respiración seguía siendo un silbido corto, irregular y doloroso en el silencio denso y opresivo que llenaba el interior del árbol como algodón mojado. Miguel, asumiendo su papel de hermano mayor con la seriedad de un adulto prematuramente envejecido por la tragedia, rodeó protectoramente a los gemelos Andrés y Felipe con sus brazos flacos y morenos, compartiendo el poco calor corporal que ya comenzaban a necesitar en ese ambiente fresco y húmedo que contrastaba violentamente con el horno exterior. Por un momento extraño y surreal, solo existió el sonido hipnótico del goteo constante de agua, el eco suave y musical de cada gota al caer sobre el musgo empapado varios metros más abajo, la forma extraña en que el interior del árbol amplificaba cada sonido pequeño, convirtiéndolo en algo más grande y misterioso. Afuera, más allá de las paredes gruesas del tronco, la sequía implacable seguía matando la tierra y todo lo que crecía en ella. Pero aquí dentro era como existir en otro mundo completamente diferente, un mundo invertido e imposible donde el agua fluía milagrosamente. Carmen cerró los ojos durante solo un segundo, tratando desesperadamente de robar un instante de paz mental en medio del desastre completo de su vida destrozada. El olor a metal oxidado persistía obstinadamente en el aire viciado, pero ahora se mezclaba con el aroma reconfortante a madera húmeda, musgo antiguo y tierra mojada. Escuchó conscientemente la respiración de sus 4 hijos, irregular por el miedo acumulado y el cansancio extremo que arrastraban desde hace días, pero era indudablemente la respiración de los vivos, de los que sobreviven contra todo pronóstico. Quizás la leyenda del árbol maldito era solo eso, una historia exagerada y deformada durante generaciones para asustar a los niños ignorantes y mantenerlos alejados de un lugar potencialmente peligroso. Fue entonces, justo cuando su mente exhausta comenzaba finalmente a relajarse y a considerar que estaban seguros, cuando lo oyó claramente con una nitidez que no dejaba lugar a dudas ni a la imaginación. No provino de la entrada iluminada por donde habían entrado huyendo del sol. Vino desde abajo, desde las profundidades del suelo cubierto de musgo húmedo, desde algún lugar muy por debajo de las raíces ancestrales del árbol. No fue un gruñido animal de bestia salvaje, ni el susurro del viento entre las ramas altas, ni el crujir natural de madera vieja asentándose. Fue un eco metálico y rítmico, un golpe sordo, deliberado e innegablemente artificial. Clang. Un silencio largo y tenso, tan largo que Carmen pensó que su mente agotada lo había imaginado en el delirio causado por el estrés. Y luego otra vez, resonando desde las entrañas mismas de la tierra debajo de ellos. Clang. Era un sonido lento, pesado, cansado, pero innegablemente deliberado e intencional, como un pico de hierro golpeando la roca sólida o un martillo pesado cayendo sobre un yunque, pero ahogado y distorsionado por la distancia, por capas de tierra compactada y raíces gruesas entrelazadas. El sonido pareció congelar instantáneamente la sangre en las venas de Carmen, a pesar del calor que aún guardaba su cuerpo después de horas bajo el sol. Su mano, que había estado acariciando mecánicamente la frente caliente y sudorosa de Lucía, se cerró con fuerza involuntaria de garra sobre el brazo delgado de Miguel, apretándolo hasta hacerle daño sin darse cuenta. Los 3 niños también lo oyeron con perfecta claridad, sus cuerpos pequeños poniéndose rígidos simultáneamente. Los gemelos Andrés y Felipe dejaron de moverse completamente y se quedaron quietos como estatuas de piedra, con la rigidez absoluta del pánico primitivo que paraliza a los animales pequeños ante un depredador. Miguel, con los ojos desorbitados por el terror ancestral, reflejando los rayos tenues de luz filtrada, la miró fijamente buscando respuestas, buscando que su madre le dijera que todo estaba bien, que era su imaginación. «Mamá», susurró con voz apenas audible, y su voz se quebró en un sollozo contenido que luchaba por no escapar. «¿Qué
es eso que suena desde abajo? Carmen llevó un dedo tembloroso a sus labios agrietados y sangrantes, exigiendo un silencio que ya era absoluto, pesado y cargado de tensión insoportable. Un silencio ahora lleno de una espera aterradora, de algo invisible e innombrable que acechaba bajo sus pies descalzos. Algo que no debería existir, pero que innegablemente estaba allí. El único sonido humano audible era el latido acelerado de su propio corazón, golpeando sus costillas dolorosamente como si quisiera escapar físicamente de su pecho. Es el viento en las raíces profundas, mintió ella con dificultad, sabiendo perfectamente que sus hijos no le creían. Su voz salió sorprendentemente firme a pesar del miedo que la paralizaba. Es un árbol muy viejo, de cientos de años. Los sonidos viajan por la madera hueca y suenan más fuertes de lo que son en realidad. Pero mientras pronunciaba esas palabras tranquilizadoras, que sonaban huecas incluso para ella misma, sabiendo que era una mentira obvia para protegerlos, su otra mano se deslizó sigilosamente y con movimientos cautelosos hacia el bulto de ropas mojadas de sudor que había traído envueltas. Allí, escondido en los pliegues y envuelto en un trapo sucio, estaba el único cuchillo de cocina que había logrado agarrar y salvar durante los 2 minutos caóticos de la expulsión brutal del cortijo. Era un cuchillo simple y gastado para verduras y pan, con la hoja de acero desgastada por años de uso constante y el mango de madera astillado y suelto que se movía peligrosamente, un arma patética, ridícula e inadecuada contra lo desconocido que habitaba bajo tierra golpeando metódicamente, pero era literalmente lo único que tenía para defender a sus 4 hijos. Sus dedos se cerraron alrededor del mango frío y húmedo por la condensación del interior del árbol, y la sensación del acero en su mano, por pobre y desgastado que fuera el arma, le dio un ancla diminuta, pero real, en su océano infinito de miedo que amenazaba con ahogarla. El sonido metálico continuó inexorablemente, ajeno por completo a su terror, indiferente a su presencia, como si fuera un proceso mecánico automático que llevaba ejecutándose durante décadas. Clang. Un silencio que se estiraba por minutos interminables, eternos. Clang. Era profundamente inhumano en su persistencia mecánica perfecta, carente de la prisa o irregularidad de un trabajador vivo, carente de fatiga o duda. Era metódico, implacable, casi fúnebre, como el latido regular de un corazón muerto que se negaba obstinadamente a detenerse definitivamente. Carmen no se movió ni un milímetro de donde estaba sentada. Los niños no se movieron, ni siquiera se atrevían a respirar profundamente. Permanecieron congelados sobre el musgo húmedo, por lo que pareció una eternidad condensada e insoportable, escuchando ese ritmo infernal que venía directamente del infierno que existía bajo sus pies. El golpe metálico continuó durante lo que debieron ser 10 o 15 minutos completos, aunque era imposible tener noción real del tiempo en ese estado de terror suspendido. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado minutos u horas antes, cesó de golpe sin previo aviso. El clang final resonó profundamente, vibró en las paredes del árbol hueco, su eco se desvaneció gradualmente en las entrañas de la tierra bajo ellos, y el interior del árbol regresó a su silencio opresivo, denso y cargado. Pero el silencio ahora era completamente diferente al silencio inicial cuando entraron. Ya no estaba vacío e inofensivo como antes, estaba lleno, cargado de presencia, pesado con la ausencia ominosa de ese golpe terrible que había llenado el espacio durante minutos. El nuevo silencio era infinitamente peor que el sonido mismo, más aterrador que cualquier ruido. Era un silencio que escuchaba atentamente, que observaba invisible, que esperaba con paciencia infinita y propósito desconocido. Carmen permaneció absolutamente inmóvil como una estatua de sal de la Biblia, cada nervio en su cuerpo tenso como una cuerda de violín a punto de romperse, esperando aterrorizada que el golpe metálico regresara en cualquier momento. Pero no volvió en ese momento particular. Lo que sí continuó, aumentando en urgencia, fue el gemido débil y cada vez más desesperado de Lucía. La niña pequeña comenzó a temblar con un escalofrío violento e incontrolable a pesar del calor residual que aún guardaba su cuerpo pequeño deshidratado después de horas de exposición. Carmen supo con absoluta certeza
casa maternal que necesitaba agua urgentemente. No solo sombra temporal, el agua que goteaba constante en algún lugar del árbol por encima de sus cabezas era literalmente su única esperanza real de mantener a su hija menor con vida durante las próximas horas críticas. La desesperación absoluta, ese estado mental donde las consideraciones normales dejan de importar, le dio un valor que no sabía que poseía, un valor nacido de la necesidad más básica y primitiva. Miró conscientemente hacia arriba, hacia la oscuridad impenetrable del tronco hueco que se elevaba como una chimenea natural de varios metros, de donde claramente parecía venir el goteo constante, regular y salvador. El miedo paralizante a lo desconocido que golpeaba bajo sus pies era una sombra abstracta, sin forma definida. La muerte inminente de su hija por deshidratación severa era una presencia real, tangible, urgente que sostenía entre sus brazos temblorosos que apenas respondían ya. Se volvió hacia Miguel con determinación férrea, reflejada en cada línea de su rostro. El niño de apenas 11 años la miraba con un terror mudo que le partía el alma materna, sus ojos enormes y oscuros, reflejando perfectamente los rayos tenues de luz filtrada que creaban sombras danzantes. Carmen puso a Lucía con cuidado infinito en los brazos delgados de Miguel, un peso febril y demasiado ligero que hizo que el niño se tambaleara peligrosamente bajo la responsabilidad súbita. «Mamá, no», empezó a decir Miguel con voz temblorosa cargada de pánico, apenas contenido, adivinando lo que su madre planeaba hacer. Carmen le agarró ambos hombros huesudos con una fuerza que lo sorprendió y lo asustó por su intensidad. «Cuida a tu hermana con tu vida, Miguel. Voy a subir a buscar el agua. No te muevas de este lugar exacto bajo ninguna circunstancia». Hizo una pausa larga y deliberada, su mirada materna clavada en la de él con intensidad hipnótica, transmitiéndole fuerza. «No importa lo que oigas arriba o abajo. No importa si oyes ruidos extraños o si me oyes caer. No te muevas del musgo. Permanece aquí con tus hermanos. Tus hermanos te necesitan protegiendo este lugar seguro. ¿Lo entiendes perfectamente?» Miguel, temblando visiblemente de miedo acumulado y de la enormidad de la tarea imposible que le había sido impuesta a su corta edad, solo pudo asentir repetidamente con la cabeza, incapaz de articular palabras, sus nudillos blancos mientras apretaba a Lucía contra su pecho delgado, con la delicadeza de quien sostiene algo infinitamente frágil. Carmen no se permitió dudar ni un segundo más ni reconsiderar. Agarró firmemente el cuchillo patético, metiéndolo con cuidado en la faja de su falda raída para tener ambas manos libres. Luego miró deliberadamente hacia arriba, hacia la oscuridad absoluta del tronco hueco que se elevaba sobre ellos como una catedral natural antigua y maldita que contenía secretos que el mundo había olvidado. Las paredes interiores del árbol ancestral tenían afortunadamente salientes naturales, nudos grandes de madera retorcida que sobresalían irregularmente como escalones toscos y peligrosos formados por siglos de crecimiento irregular. Carmen comenzó a trepar lentamente, probando cada agarre, sus manos curtidas buscando agarre firme en la madera húmeda y resbaladiza cubierta de musgo y moho, sus pies descalzos y cortados encontrando apoyo precario en los nudos naturales que sobresalían. Cada movimiento hacia arriba era extremadamente cauteloso y calculado, probando meticulosamente cada saliente antes de confiar todo su peso corporal en él, consciente de que una caída desde cualquier altura en su estado debilitado podría ser fatal. El goteo constante de agua se hacía progresivamente más fuerte mientras subía metro a metro, el sonido dulce y salvador amplificado por la acústica peculiar del hueco cilíndrico. Subió 1 metro, 2 metros, 3 metros, sus músculos desnutridos temblando peligrosamente por el esfuerzo extremo y el miedo constante. Y entonces, cuando había subido aproximadamente 4 metros desde el suelo de musgo, su mano derecha extendida tocó algo que definitivamente no era madera orgánica. Era metal, metal frío, liso y húmedo. Soltó un grito ahogado de sorpresa, casi perdiendo el agarre completamente y cayendo de espaldas, solo la adrenalina permitiéndole aferrarse desesperadamente a un saliente cercano con su mano izquierda. Su corazón martilleaba tan dolorosamente contra sus costillas que pensó que explotaría. Con cuidado extremo, controlando su respiración acelerada, tanteó ciegamente con los dedos temblorosos el objeto metálico
metálico misterioso. Era una cadena gruesa de hierro forjado, oxidada por los años, colgando vertical desde algún punto mucho más arriba en la oscuridad impenetrable. La cadena estaba fría al tacto, cubierta de una capa viscosa de óxido rojo y humedad acumulada durante décadas. Siguió la cadena con ambas manos temblorosas, usándola de hecho como ayuda para continuar su ascenso peligroso, subiendo otro metro completo. Y entonces, a aproximadamente 5 metros del suelo, lo encontró finalmente. La cadena gruesa estaba firmemente sujeta mediante un gancho masivo de hierro negro incrustado profundamente en el tronco sólido, y de ese gancho antiguo colgaba suspendida en el aire una caja. Era una caja rectangular de metal oscuro, del tamaño aproximado de un baúl pequeño de viaje, también completamente cubierta de óxido rojo y negro que formaba patrones como venas. Estaba suspendida allí en la oscuridad, escondida perfectamente, invisible desde abajo, oculta durante quién sabe cuántos años o décadas o incluso siglos en ese refugio imposible. Carmen, aferrada precariamente a la pared irregular del árbol con una mano y una pierna, tocó la caja oxidada con dedos incrédulos y temblorosos. ¿Por qué alguien escondería una caja aquí, en el árbol maldito de los lamentos al que nadie se acercaba? ¿Qué contenía de tan valioso o tan peligroso que requería ese escondite imposible y elaborado? La curiosidad humana natural luchaba ferozmente contra la urgencia imperiosa del agua para Lucía, pero a pesar de la urgencia, Carmen sabía que este descubrimiento podría ser importante. La curiosidad humana venció momentáneamente. Continuó trepando otros 2 metros más arriba, ignorando temporalmente la caja misteriosa, siguiendo obsesivamente el sonido dulce del goteo constante y salvador que prometía vida. A aproximadamente 7 metros del suelo de musgo, finalmente encontró la fuente milagrosa del agua. Una grieta profunda y ancha atravesaba el tronco antiguo, donde la madera podrida y carcomida por los siglos permitía que el agua se filtrara constantemente ¿Desde dónde exactamente? No tenía ningún sentido lógico en medio de la peor sequía en 30 años, pero allí estaba, innegable y real, goteando constantemente en un ritmo hipnótico, agua limpia y fría que se acumulaba temporalmente en un hueco natural profundo de la madera antes de desbordar y caer en cascada hacia el musgo lejano abajo. Carmen ahuecó su mano temblorosa bajo el chorro delgado pero constante. El agua estaba helada, casi dolorosamente fría contra su piel caliente y castigada por el sol, pero era absolutamente pura, cristalina, era literalmente vida líquida concentrada. Dejó que su mano se llenara completamente hasta rebosar y bebió con avidez desesperada, el líquido helado bajando por su garganta agrietada y sangrante como la bendición más grande que jamás había recibido. El alivio fue instantáneo y casi espiritual. Llenó su mano nuevamente, bebió otra vez y luego una tercera vez hasta que sintió que su estómago protestaba por la cantidad súbita después de tanta sed. Luego, con extremo cuidado y movimientos calculados, comenzó el descenso peligroso de regreso al suelo, bajando centímetro a centímetro. Al pasar junto a la caja de metal suspendida en la oscuridad, se detuvo nuevamente. La curiosidad era mucho más fuerte ahora que había saciado parcialmente su sed torturante. Con una mano firmemente aferrada a un saliente sólido del tronco y la otra mano libre, intentó abrir la caja oxidada. La tapa estaba completamente sellada por décadas de óxido acumulado, pero no tenía candado visible ni cerradura. Con un empujón fuerte usando ambas manos y todo su peso corporal, la tapa finalmente cedió con un chirrido agudo y prolongado de metal contra metal que resonó en todo el hueco cilíndrico del árbol como el grito de un animal herido. Carmen contuvo la respiración instintivamente, todos sus músculos tensos, esperando aterrorizada que el golpe metálico subterráneo regresara en respuesta a ese sonido, pero solo hubo silencio absoluto. Miró dentro de la caja en la penumbra filtrada, ajustando su visión. No había oro ni joyas brillantes como en los cuentos de piratas que le contaba su padre cuando era niña. No había monedas de plata ni tesoros materiales. Había papeles, documentos viejos enrollados cuidadosamente, protegidos con esmero en un lienzo encerado amarillento que había preservado su contenido
de la humedad, y debajo de los documentos una libreta pequeña con cubiertas de cuero negro podrido por los años. Carmen agarró la libreta con dedos temblorosos, metiéndola rápidamente en su delantal antes de que pudiera cambiar de opinión, y luego cerró la caja con el mismo chirrido metálico. Descendió el resto del camino de vuelta con rapidez, sus piernas temblando violentamente por el esfuerzo extremo y la adrenalina acumulada. Llegó finalmente al suelo de musgo suave y corrió inmediatamente hacia donde sus hijos esperaban petrificados. Miguel seguía completamente inmóvil en la misma posición, protegiendo a Lucía contra su pecho como un pequeño soldado increíblemente valiente, cumpliendo órdenes. Carmen se arrodilló junto a ellos, con las rodillas hundiéndose en el musgo húmedo, y con una ternura maternal infinita acercó su mano todavía húmeda a los labios azulados y resecos de la niña. El agua fría goteó lentamente en su boca pequeña. Lucía tosió débilmente, se atragantó por un momento aterrador, pero instintivamente tragó el líquido precioso que su cuerpo desesperado necesitaba. Carmen pasó las siguientes 3 horas en un ritual agotador, pero absolutamente vital para la supervivencia. Cada 10 o 15 minutos hacía el ascenso peligroso por el interior del árbol hueco, trepando los 7 metros hasta la grieta milagrosa. Llenaba sus manos ahuecadas con agua del goteo constante y salvador, y regresaba descendiendo con cuidado extremo para gotear el líquido vital en la boca de Lucía y dar de beber también a sus otros 3 hijos sedientos. Usó el agua fría para limpiar los rostros sucios, cubiertos de polvo de todos ellos, para mojar sus cabezas sobrecalentadas, y poco a poco, milagrosamente, Lucía dejó de temblar con tanta violencia incontrolable. Su respiración, aunque todavía débil y algo irregular, se volvió gradualmente más regular y profunda. Cuando Lucía finalmente se durmió con una respiración notablemente más tranquila y normal, acurrucada sobre el musgo suave, con la cabeza apoyada en el regazo de Miguel, Carmen se permitió por primera vez descansar su espalda dolorida contra la pared húmeda y rugosa del árbol ancestral. Sus músculos protestaban violentamente después del esfuerzo extremo repetido. Cada fibra de su cuerpo gritaba de dolor. Fue entonces, en ese momento de calma relativa, cuando recordó súbitamente la libreta misteriosa que había guardado apresuradamente en su delantal. La sacó con manos que todavía temblaban incontrolablemente. El cuero de las cubiertas estaba completamente podrido por la humedad acumulada y el paso de décadas, desmoronándose al tacto, pero el interior, protegido milagrosamente por el lienzo encerado de la caja de metal, estaba sorprendentemente legible. Abrió la primera página amarillenta con extremo cuidado, en uno de los rayos delgados de luz filtrada que entraban por las grietas de la corteza. La letra manuscrita era irregular y temblorosa, como escrita con prisa extrema o con mano que temblaba de emoción o miedo. Decía con tinta descolorida, pero aún legible: diario personal y confesión de Lorenzo Salazar y Gutiérrez, año de Nuestro Señor de 1861. Carmen sintió que todo el mundo se detenía abruptamente a su alrededor, como si el tiempo mismo se congelara. Salazar, el mismo apellido que su difunto esposo Antonio Salazar, el mismo apellido que el cruel Rodrigo Salazar que los había echado. Su corazón comenzó a latir con fuerza dolorosa, mientras una sensación de presentimiento terrible se apoderaba de ella. Comenzó a leer con el corazón martilleando contra sus costillas, y con cada página que pasaba cuidadosamente, la historia terrible y escalofriante se revelaba ante sus ojos como una herida infectada que finalmente se abría. Lorenzo Salazar y Gutiérrez, según detallaba meticulosamente en su diario, con letra cada vez más irregular conforme avanzaban las entradas, había sido el abuelo paterno de su difunto esposo Antonio, el patriarca original de la familia Salazar, el fundador mítico de la fortuna que ahora disfrutaba su cuñado Rodrigo sin escrúpulos ni remordimientos. Pero esa fortuna considerable no había venido del trabajo honesto de la tierra cultivada con sudor, como proclamaba orgullosamente la familia, ni de la ganadería inteligente como presumían en el pueblo. Lorenzo escribía con detalle absolutamente escalofriante y minucioso sobre una mina de plata descubierta accidentalmente en las colinas áridas de Montellano, justo debajo de donde
donde ahora crecía desde hacía décadas el árbol de los lamentos que les daba refugio. Una mina increíblemente rica en plata pura que operó en secreto absoluto durante 3 años completos, desde 1858 hasta 1861, usando trabajadores traídos específicamente de provincias lejanas como Extremadura, Galicia y Asturias, hombres sin familia conocida en el Valle de Montellano, hombres enganchados, con deudas imposibles de pagar en la tienda de raya, hombres sin documentación oficial que nadie echaría de menos. La letra temblorosa de Lorenzo en ciertas páginas específicas del diario revelaba una culpa profunda que lo carcomía lentamente por dentro como un cáncer del alma, pero no lo suficiente como para detener sus acciones. Escribía en una entrada de marzo de 1860: los hombres me miran con ojos vacíos y sin esperanza. Trabajan 16 horas diarias bajo tierra en condiciones infrahumanas. Les prometí solemnemente pagarles generosamente al final, cuando la plata estuviera toda extraída. Pero el costo real, el costo de pagarles lo prometido, es demasiado alto para mi fortuna. Mis cálculos indican que mi ganancia se desvanecería casi por completo si cumplo mi palabra. Carmen pasaba las páginas con horror creciente que le revolvía el estómago, las manos temblando tanto que apenas podía sostener la libreta sin que se le cayera. La entrada final del diario era la más terrible y perturbadora de todas, escrita con una letra casi completamente ilegible, como si la mano que escribía temblara violentamente de culpa, de miedo o de ambas cosas. Lo he hecho finalmente. Dios Todopoderoso me perdone mi alma condenada. Lo he hecho. 32 hombres sellados vivos bajo tierra como ratas en una trampa. Provoqué el derrumbe controlado en la entrada principal de la mina usando pólvora y dinamita. Los gritos desesperados, los gritos terribles duraron 3 días completos sin cesar. Golpean frenéticamente las piedras desde abajo intentando escapar, pero la roca es demasiado gruesa y pesada. Los gritos finalmente se detuvieron ayer al atardecer. Solo queda el silencio sepulcral y mi fortuna manchada para siempre de sangre inocente. He sellado la entrada principal con más tierra y piedras. Nadie debe saber jamás. Los documentos falsos de propiedad de la mina, las escrituras falsificadas con sellos robados, todo lo escondo aquí en la caja, en el árbol maldito que crece directamente sobre su tumba colectiva, el árbol que bebe agua de sus huesos en descomposición. Carmen dejó caer la libreta sobre el musgo como si quemara, las manos completamente heladas a pesar del calor residual que comenzaba a filtrarse nuevamente desde el exterior conforme el día avanzaba hacia el atardecer. El sonido metálico, el clang persistente que habían oído viniendo desde las profundidades, venía de abajo, desde la mina sellada donde 32 hombres inocentes habían sido enterrados vivos hacía exactamente 31 años. No eran espíritus malignos ni demonios antiguos como decían las leyendas supersticiosas del pueblo. Eran ecos fantasmales, eran las almas torturadas de hombres asesinados brutalmente por la codicia insaciable de un Salazar, el eco eterno de su último esfuerzo absolutamente desesperado por escapar de su tumba, golpeando las piedras hasta que la muerte los reclamó. El árbol de los lamentos no lloraba por magia oscura ni por maldiciones ancestrales, lloraba literalmente por ellos, por los 32 hombres cuya sangre derramada y cuerpos en descomposición habían fertilizado sus raíces profundas durante 3 décadas. La fortuna considerable de los Salazar, la finca próspera de 1000 hectáreas que Rodrigo controlaba con puño de hierro absoluto, el ganado fino, el trigo abundante que les había negado cruelmente a ella y a sus hijos hambrientos, absolutamente todo estaba construido sobre esa fosa común maldita. Carmen sintió náuseas violentas, pero también sintió algo más, algo frío y afilado como un cuchillo recién afilado. Poder. El conocimiento era poder absoluto. Carmen pasó toda la noche completamente en vela dentro del árbol hueco, mientras el exterior se enfriaba finalmente después del día sofocante. Sus 4 hijos finalmente dormidos profundamente sobre el musgo suave, recuperándose lentamente del trauma terrible del día más difícil de sus cortas vidas. Ella no durmió ni un solo segundo, ni siquiera lo intentó. Se quedó
quedó sentada inmóvil mirando fijamente la entrada por donde entraba la primera luz grisácea y tenue del amanecer, pero ya no veía realmente el paisaje seco del exterior que comenzaba a iluminarse. Veía mentalmente el rostro arrogante de Rodrigo Salazar, nieto directo del asesino confeso Lorenzo. Rodrigo probablemente no sabía exactamente dónde estaban escondidos los documentos incriminatorios que probaban el origen criminal de su fortuna. Probablemente ni siquiera sabía que existía ese diario terrible y detallado. Pero Carmen sabía con certeza absoluta que la historia completa, si se revelaba públicamente al pueblo, destruiría el nombre Salazar para siempre en el valle. Los campesinos del valle eran profundamente supersticiosos, pero también estaban hambrientos de justicia largamente negada. Un escándalo de esta magnitud podría incluso hacer que las autoridades provinciales de Sevilla intervinieran oficialmente, que confiscaran las tierras manchadas de sangre inocente, que arrestaran a Rodrigo como cómplice por encubrimiento. Él, que la había echado brutalmente al polvo con la arrogancia suprema de un dios menor, ahora estaba potencialmente a su merced. La primera luz del amanecer no fue un sol radiante y esperanzador, sino un sutil cambio gradual en la calidad de la luz que entraba tímidamente por la abertura del árbol. El día nuevo prometía ser tan caluroso y despiadado como el anterior, sin una sola nube en el cielo infinito, sin misericordia divina. Carmen estaba completamente entumecida física y mentalmente, su espalda pegada dolorosamente a la madera húmeda, pero Lucía seguía respirando con mucha más regularidad y fuerza. El agua milagrosa del árbol maldito la había mantenido con vida durante la noche más crítica. Un frágil pero real brote de supervivencia se aferraba tenazmente contra todo pronóstico. «Quédate exactamente aquí. Cuida a tu hermana con tu vida», le susurró a Miguel cuando el niño despertó con los primeros rayos de sol. El niño de 11 años asintió con seriedad absoluta, sus ojos prematuramente envejecidos por el trauma reciente. Carmen se levantó con dificultad, cada músculo de su cuerpo maltratado protestando dolorosamente, y caminó lentamente hacia la entrada del árbol hueco. Necesitaba respirar aire que no estuviera cargado de humedad y secretos de muertos que clamaban justicia. Salió cautelosamente a la luz cegadora del amanecer. El valle de Montellano estaba seco, agrietado, muriendo lentamente bajo el sol implacable que ya comenzaba a calentar. Era un silencio apocalíptico de otro mundo, roto solamente por el canto lejano de algún pájaro sediento. Y fue entonces cuando lo vio con claridad perfecta. No era una aparición ni un espejismo causado por el calor. Era una silueta completamente real, un jinete solitario e inmóvil al pie de la colina donde estaba el árbol, un punto negro contra el paisaje ocre que comenzaba a iluminarse. Estaba mirando fijamente y directamente hacia el alcornoque hueco, directamente hacia ella. El corazón de Carmen dio un vuelco violento y doloroso y luego se endureció como el acero templado en fuego. Era Rodrigo Salazar sin ninguna duda. Sabía con certeza que no era casualidad ni coincidencia. No estaba allí para cazar ni para inspeccionar casualmente sus tierras extensas. ¿Cómo podía saber que estaban refugiados allí? ¿Había enviado a alguien de confianza a vigilarla, a seguirla desde el cortijo? ¿O el miedo paralizante a que se refugiaran específicamente en el árbol de los lamentos era tan grande y específico que había venido personalmente a comprobarlo al amanecer? Se quedó completamente quieta frente a la abertura oscura del árbol, una figura andrajosa y sucia contra la madera oscura del tronco gigantesco. Él allí abajo en el valle, el amo absoluto de todo lo visible, montado orgullosamente en su caballo andaluz de raza pura. Ella aquí arriba en la colina, sin nada material más que 4 hijos hambrientos y un secreto capaz de destruir imperios pequeños y fortunas malavidas. Por un largo minuto interminable que pareció una eternidad, solo se observaron fijamente en silencio tenso 2 figuras en un tablero de ajedrez mortal donde solo uno podía ganar. Entonces Rodrigo espoleó a su caballo brutalmente con las espuelas. El animal noble luchó por subir la pendiente rocosa y empinada, resbalando peligrosamente en el polvo suelto y resoplando por el esfuerzo extremo. Se detuvo finalmente a unos 30 metros exactos del árbol, lo suficientemente cerca para que Carmen
Carmen pudiera ver su rostro con perfecta claridad a la luz creciente del amanecer. No estaba enojado como el día anterior cuando los echó sin piedad del cortijo. Estaba pálido, terriblemente pálido a pesar del calor que ya comenzaba a acumularse. El pánico absoluto danzaba visible en sus ojos usualmente fríos y perfectamente controlados. «Sal de ahí inmediatamente», gritó con voz que se quebró a mitad de frase, y su voz, usualmente tan controlada, tan autoritaria y tan segura, revelaba un miedo profundo. «Ahora mismo, Carmen, ese árbol está maldito desde tiempos antiguos. La tierra puede ceder bajo las raíces podridas en cualquier momento». La mentira era tan flagrante, tan desesperada, tan obviamente falsa y mal construida que casi sonaba cómica en su torpeza. No temía genuinamente por sus vidas ni por su seguridad física. Temía con terror absoluto por lo que habían visto, descubierto o podrían haber encontrado en ese lugar específicamente prohibido. Carmen lo miró fijamente sin parpadear, sintiendo un poder completamente frío y nuevo naciendo en su pecho exhausto como una llama de hielo. El poder absoluto de la persona que ya no tiene absolutamente nada material que perder en este mundo, pero que posee la única cosa que el otro teme con desesperación mortal. Miró deliberadamente hacia la oscuridad del árbol hueco a sus espaldas, sintiendo el peso reconfortante de la libreta guardada cuidadosamente en su delantal. Luego volvió a mirar fijamente al hombre que sudaba copiosamente en la mañana fresca. «No es un árbol maldito por espíritus», dijo ella con voz baja, pero perfectamente clara y controlada. Su voz era apenas un susurro, pero la acústica perfecta de la colina vacía la llevó directamente a sus oídos como una flecha certera. «Es una tumba, es un monumento involuntario a la codicia insaciable de su familia maldita». Hizo una pausa larga y calculada, dejando que las palabras penetraran, y luego asestó el golpe final y definitivo, la pregunta que lo desarmaría completamente. «¿Qué hizo exactamente su abuelo Lorenzo aquí en estas colinas, Rodrigo? ¿Le contó alguna vez la verdad sobre los 32 hombres enterrados vivos?» El rostro orgulloso de Rodrigo Salazar colapsó literalmente ante sus ojos como un edificio derrumbándose. No fue un cambio sutil o gradual, fue una demolición completa e instantánea de su máscara cuidadosamente construida de poder. El color pálido de su piel, ya cenizo por la mañana, se tornó ceroso y enfermizo como el de un cadáver reciente. Una capa gruesa de sudor frío brotó instantáneamente en su frente amplia y sobre su labio superior, goteando visiblemente. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora eran los de un animal completamente atrapado en un cepo mortal del que no puede escapar, moviéndose erráticamente entre la figura impasible de Carmen y el árbol oscuro que guardaba los secretos más oscuros de su familia. Se tambaleó visiblemente en la silla de montar, aferrándose desesperadamente al cuerno con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron completamente blancos como huesos, como si temiera literalmente caer del caballo y desmoronarse en el polvo que tanto despreciaba. Tú no sabes absolutamente nada», siseó con voz estrangulada, pero la absoluta falta de convicción en su voz temblorosa era una confesión completa en sí misma. Era el sonido hueco y vacío de un hombre cuyo secreto más profundo y oscuro, el pilar completamente podrido sobre el que se sostenía toda su vida privilegiada, acababa de ser tocado y expuesto brutalmente a la luz del día. Carmen no se movió ni un solo centímetro de donde estaba. Permaneció inmóvil frente al árbol, sus pies descalzos y cortados, plantados firmemente en el polvo seco, su figura andrajosa erguida con una dignidad que la tierra misma parecía prestarle. El hambre acumulada, el miedo terrible y la desesperación absoluta de las últimas 24 horas se habían transmutado alquímicamente en una calma glacial y absoluta. Ya no era la viuda desvalida que huía del rechazo cruel. Era un juez silencioso, la voz de los 32 muertos olvidados, la portadora de verdades enterradas que exigían ser conocidas. «Encontré el diario personal de Lorenzo Salazar», dijo ella, su voz tan plana y pesada como el golpe de un martillo sobre un clavo. «Leí cada palabra escrita, leí meticulosamente sobre los 32 hombres enterrados vivos bajo este árbol. Leí sobre cómo provocó deliberadamente el derrumbe con explosivos para no pagarles
su salario. Leí su confesión completa, escrita de su puño y letra. Cada palabra era una palada de tierra sobre un ataúd que se abría, y ella sabía perfectamente que él las escuchaba como sentencias de muerte social. No necesitaba gritar ni gesticular dramáticamente. El silencio profundo de la mañana y el peso aplastante de la verdad amplificaban sus palabras, convirtiéndolas en una sentencia que Rodrigo no podía evadir ni negar. Rodrigo se bajó del caballo torpemente, o más bien se dejó caer como un saco de grano, sus botas caras de cuero importado hundiéndose con un golpe seco en el mismo polvo que cubría los pies descalzos y sangrantes de Carmen. Sus piernas temblaban visiblemente bajo el peso de la culpa heredada que llevaba sin saberlo. Miró nerviosamente sobre su hombro hacia el valle que se extendía abajo, como si temiera que los campos mismos tuvieran oídos, que los olivos centenarios fueran testigos silenciosos de su caída. Fue mi abuelo Lorenzo, susurró finalmente con voz quebrada, la palabra abuelo, sonando como una maldición que le quemaba la lengua y le envenenaba la boca. No fue mi culpa directa, yo ni siquiera había nacido cuando ocurrió. La verdad, contenida y guardada celosamente por más de 30 años bajo el peso opresivo de la finca, comenzó a salir en un torrente incontrolable de susurros culpables, rápidos y desesperados. Mi padre me lo contó solamente en su lecho de muerte hace 5 años. Continuó Rodrigo con voz monótona, como la de un hombre recitando una confesión ensayada 1000 veces en noches de insomnio atormentado. Me hizo jurar solemnemente sobre la Biblia que nunca lo revelaría, que protegería el nombre Salazar sin importar el costo. El árbol, por eso la gente le tiene tanto miedo. No es superstición vacía e ignorante, es memoria colectiva e inconsciente. Los ancianos recuerdan vagamente que hombres forasteros desaparecieron misteriosamente, que se oyeron golpes desesperados desde la tierra durante días y días. La historia completa salió en un torrente, la mina de plata descubierta accidentalmente, los trabajadores engañados traídos de provincias lejanas, la promesa incumplida, el derrumbe provocado deliberadamente, los gritos que duraron 3 días completos, el silencio final y terrible, la fortuna que disfruto, admitió Rodrigo con voz apenas audible. Cada moneda, cada hectárea está manchada con su sangre inocente. Carmen lo observó desmoronarse completamente, pero no sintió compasión ni piedad. Solo sintió el frío de la verdad y una claridad absoluta sobre lo que debía hacer para proteger a sus hijos. Rodrigo esperaba que ella gritara, que corriera al pueblo a revelar el escándalo ante el sacerdote o el alcalde. Pero Carmen tenía otros planes más pragmáticos. El silencio se extendió pesado entre ellos. Finalmente, Carmen habló con voz firme. Mis hijos no vieron absolutamente nada en ese árbol. Rodrigo la miró sin entender completamente. Y yo no leí nada de ningún diario. No sé nada de ningún crimen. La oferta quedó suspendida en el aire. El silencio absoluto a cambio de vida digna. Mis hijos no pueden vivir como animales, dijo Carmen. No queremos su plata manchada de sangre. No queremos su finca maldita. Rodrigo respiró aliviado prematuramente. Queremos la casa vieja junto al arroyo de la Fuente Clara, la abandonada. Era modesta, pero era un techo sólido. Y queremos tierra para sembrar. Tierra a nombre de mi hijo Miguel, con escrituras firmadas ante el notario de Montellano. Rodrigo, atrapado entre el escándalo que lo destruiría y la palabra de Carmen, asintió derrotado. La casa es suya desde hoy, y la tierra con escrituras. Mandaré llamar al notario esta tarde. Carmen lo miró asegurándose de que la derrota estuviera completa. No vio remordimiento genuino, solo alivio egoísta. Esto no era un regalo, era restitución mínima. Sin decir más, le dio la espalda y caminó hacia el árbol, dejándolo solo con sus pecados heredados. Los años siguientes, Carmen crió a sus 4 hijos en la casa junto al arroyo. Miguel creció convirtiéndose en un joven respetado de 19 años. Los gemelos ayudaban en la cosecha. Lucía floreció en una joven saludable de 12 años. Carmen guardó el diario enterrado en el corral, su seguro de vida. Rodrigo envejeció prematuramente, consumido por culpa y miedo. Enviaba provisiones regularmente, nunca suficiente para llamar la atención, pero siempre recordándole su deuda. En noches sin luna, Carmen a veces escuchaba ecos desde el árbol. No sentía miedo, sentía conexión con esos hombres muertos que habían comprado involuntariamente la vida de sus hijos. Cuando Miguel cumplió 21
21 años, Carmen le contó todo, le mostró el diario. Deberíamos revelarlo, dijo Miguel. Esos hombres merecen justicia. Carmen negó con la cabeza. La justicia para los muertos es noble, hijo, pero nuestra supervivencia era más urgente. Hice lo que tenía que hacer. Algún día, cuando yo no esté, tú decidirás qué hacer con esta verdad. Miguel finalmente asintió, comprendiendo el peso imposible de la decisión. Carmen vivió hasta los 62 años. Murió en paz, rodeada de sus hijos y 7 nietos. En su lecho de muerte, sostuvo la mano de Miguel. El diario sigue bajo la piedra del corral. Haz con él lo que tu conciencia dicte, pero recuerda, a veces sobrevivir requiere cargar con secretos que no son nuestros. Después del funeral, Miguel recuperó el diario. Lo leyó nuevamente, sintiendo el peso de 32 vidas. Tomó una decisión que honraba tanto a los muertos como el sacrificio de su madre. Cabalgó hasta la parroquia y entregó el diario al párroco, pidiéndole que lo guardara con una nota, para ser abierto 50 años después de la muerte del último Salazar. La verdad eventualmente saldría, los muertos serían recordados, pero su familia estaría protegida. Los años continuaron. El árbol de los lamentos siguió en pie, sus raíces bebiendo de la tierra que guardaba 32 secretos. Carmen había entrado como viuda desesperada y salido con poder para cambiar su destino. El secreto no le trajo riquezas, pero le dio libertad y dignidad. Y así, la historia del árbol continuó susurrándose en el valle, pero con un detalle que pocos conocían. No todos los que entraban perecían. Algunos encontraban exactamente lo que necesitaban para sobrevivir, aunque el precio fuera cargar para siempre con el peso de la verdad enterrada. Esta historia de Carmen y el árbol hueco nos recuerda que las decisiones más difíciles no son entre el bien y el mal, sino entre dos formas diferentes de justicia. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre el precio de la supervivencia y el peso de los secretos, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte más relatos que exploran los dilemas morales más profundos del ser humano y las decisiones imposibles que todos enfrentamos. Y ahora quiero saber tu opinión sincera. ¿Hizo Carmen lo correcto al guardar el secreto para salvar a sus hijos? ¿O debería haber revelado la verdad inmediatamente sin importar las consecuencias terribles? Comparte tu respuesta en los comentarios y cuéntanos qué habrías hecho tú en su lugar exacto. También me encantaría que compartieras con toda nuestra comunidad si alguna vez has tenido que tomar una decisión imposible donde no había respuestas fáciles ni correctas. Tus experiencias y perspectivas únicas enriquecen a todos los que formamos parte de esta comunidad de buscadores de historias profundas y significativas. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la moral y la supervivencia.